Dios verdadero, porque su presencia y su poder no tiene límites. Su poder no tiene límites. Su presencia no tiene límites. Y la última declaración es que no podemos eludir el que un día todo lo que hemos hecho y que humanamente hemos pensado que nadie sabe o que nadie nos ha visto, Dios ha estado ahí. Amén. Amén. Encontramos también lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo, ya les digo qué capítulo. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Vamos más rápido. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Ahí habla de huir de la justicia humana, de huir de la responsabilidad aquí terrenal, huir. Y el hombre impío, es decir, la palabra impío quiere decir que no es santo. La palabra pío significa santo. Y la palabra in, que no es santo, una persona que no se guarda para Dios, que no vive para agradar a Dios. Esa persona en su mentalidad piensa que huye de la responsabilidad de su hogar, huye de la responsabilidad de su trabajo, huye aquí terrenalmente. Y dice que nadie ¿qué? Lo persiga. Pero encontramos que aunque esa persona aquí en la tierra humanamente diga que huye, un día se dará cuenta que no va a huir de Dios. No va a huir de Dios. Por eso, a lo contrario, el justo, dice, está ¿qué? Confiado como un león. Confiado como un león. La palabra confiado es tranquilo, seguro. ¿Por qué? Porque este no huye. Sabe que su vida está guardada, amparada en Dios. Esa persona que actúa con impiedad, huyendo, sabe que por mucho que humanamente pueda huir, humanamente, terrenalmente, en su conciencia sabe que no va a huir de Dios. Que tarde o temprano dará cuenta de ello. Mis amados, Dios está presente en todas partes, en todo lo espacio y lugar, todo. Pero hay que aclarar lo siguiente, nuevamente, esa mala interpretación, que Dios ocupa el espacio. Dios no solamente, cuando habla de que está en todas partes, quiere decir que está limitado, no, al lugar. No, Él trasciende el lugar, porque Él creó el espacio, la materia. No solamente está aquí en este momento, está en toda área, en todo lo creado, incluso más allá de eso, de todo lo creado. No está limitado al universo conocido. Por tanto, hablar de la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios no tiene dimensión espacial. Dios no está conforme al espacio. ¿Sí? No podemos decir, no, Dios es solamente para este lugar del mundo o para aquel lugar del mundo. No, Él trasciende. Amén. Amén. Él no tiene tamaño. Dios no tiene altura. Dios no está localizado en ningún lugar. Imagínense, Dios no está localizado en ningún lugar. Él trasciende el lugar. Dios es el creador del espacio y el Señor del espacio. Por tanto, está libre de todo límite. Todo límite. Él está acá en Colombia y está en Bolivia. Está en Bolivia y está en Ecuador. Está en Ecuador, está en Venezuela. En todo lugar. ¿No le da a usted, como dice ahí, Proverbios capítulo 28 en la segunda parte, mas el justo está confiado como un león?
Usted está confiado de que su hijo, su hija, su familia está bajo el amparo, bajo la protección de Dios. El ser humano contrata vigilancia, contrata diferentes tipos de tecnología para procurar llenar y solventar el no estar. Incluso los celulares, cuando llaman a sus hijos, y eso no es malo, pero para compensar dice, a ver, prende la cámara para ver si estás allá, en el lugar donde dice confirmar. Y aún así, eso no trae esa paz, esa tranquilidad. Porque aunque usted pueda confirmar que está en ese lugar, usted no está en ese lugar. Pero ese Dios al cual la vida suya está en las manos de Él, y usted encomiende esa familia a Dios, le va a dar esa tranquilidad. Amén. Mis amados, surge la pregunta, y con eso vamos a ir concluyendo. Surge la pregunta: ¿cómo aproximarnos a una comprensión de la omnipresencia de Dios o de la omnipresencia? ¿Cómo llegar a aproximarnos a comprender esta omnipresencia de Dios? Que Él está en todas partes, pero no está limitado a esas partes. Él las trasciende. Vamos a utilizar dos atributos. El primer atributo para explicarlo es que Dios es eterno. No está limitado por el tiempo. Para entender la omnipresencia de Dios es porque Él tampoco está limitado al tiempo, sino que está igualmente presente en todo momento. Me hago entender. Dios no está limitado al presente, pasado y futuro. Omnipresente, Él está en el pasado, presente y futuro porque Él creó el tiempo. Y eso también nos trae paz, pero también una preocupación. Porque si Él estuvo en mi niñez, en mi pasado, y yo estaba descarriado, ¡ay, santo Dios! ¿Cómo era mi vida? Y tú, Señor, y tú estabas ahí. Y surgen preguntas, ¿y tú por qué, Señor, permitiste eso? El Señor dice, espera un momento, yo te di libre albedrío. Yo estaba ahí presente, pero así como yo estoy presente, tú me ignorabas. Te di libertad para reconocerme, pero también para rechazarme. Yo estuve en el huerto del Edén, en capítulo 3 de Génesis, cuando Eva conversó con alguien que no debió conversar y se dejó engañar. El mal uso que hiciste, Andrés, Eva, en fin, de tu libre arbitrio. ¿Por qué me culpas? Pero también estuvo ahí en el presente, en este momento, pero también futuro. Y trasciende, porque es eterno. No solamente el pasado, presente y futuro, Él llena todo. Él es el eterno. Todo. Él no necesita viajar como nosotros, si quiera una máquina para el pasado y cambiar ese pasado. No. El pasado, pasado. El presente, de frente. El pasado, pasado. El presente, de frente. Mis amados, de frente, pero con Cristo. Encontramos también otro atributo que nos hace una aproximación de la omnipresencia, y es Dios es espíritu, la espiritualidad de Dios. Él es inmaterial y no está sujeto a lo físico, sino que está completamente presente en todos los lugares. Cuando habla de todos los lugares, la Biblia habla de la morada de Dios. Y eso es un tema bastante profundo, la morada de Dios, ¿sí? En Isaías capítulo 6 lo describe ese Dios de manera antropomórfica, como si fuera un ser humano sentado en un trono, ¿sí? Y su gloria, y vamos a tocarle el atributo de la gloria de Dios, ¿sí? Llena el templo, llena todo. Y habla ahí de la espiritualidad. Dios no está limitado porque Él no es materia. Él no es materia. Él no es materia. Él es espíritu. Es espíritu. Él lo llena todo.
Dios conoce plenamente a todas las personas y todos los eventos porque está presente en la realidad material e inmaterial. Él está presente en tu pensamiento, lo que estás pensando en este momento. Él está presente cuando tú estás soñando. En tus pensamientos, en tus sueños, Él está presente. Imagínate. Eso no lo puede hacer el ser humano. El ser humano especula. El ocultismo, el espiritualismo, especula sobre eso. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Vamos a la parte escritural. Isaías 46, versículo 9 y 10. 9 y 10. ¿Qué dice ese pasaje? Sí, por favor. Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio lo venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es, del versículo 9 hasta el 10. ¿Sí? Imagínense lo que él dice ahí sobre él. El tiempo no lo limita a él. No lo limita a él. Encontramos también lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 8. Salmo, capítulo 27. Salmo, capítulo 27, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aquí hace referencia de manera antropomórfica, como si Dios tuviera un rostro. Dios, ¿sí? No estamos hablando de la encarnación. Dios, buscar el rostro. Explique usted eso. Lo explicamos a través de la manera como el Señor nos enseña, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra. Pero cuando usted está conversando con alguien y esa persona está hablando con usted y esa persona está mirando para otro lado, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo? Ignorado, incómodo. Hace referencia de que Dios está atento a esa relación que usted tiene con Él. Dios en su omnipresencia nada lo distrae, nada lo va a distraer. Él no va a estar, es que me toca ahora responderle a esta persona o voy a estar ocupado en esto. No, la omnipresencia de Dios no lo va a llevar a estar ocupado, en la cual no vaya a estar atento a tu búsqueda, a la búsqueda que tú haces a través de la palabra y a través de la oración. Vamos también al Salmo, ahí mismo, Salmo capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10 de los Salmos, versículo 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ¿qué más dice? Se ha encubierto tu rostro, nunca lo verá. Eso lo dice aquí en lo referente a la persona que está alejada de Dios. ¿Sí? No, eso quedó en el pasado. No, Dios no se queda en el pasado. ¿Sí? Dios es eterno, y eso es un tema tremendo, un eterno presente, eso es muy profundo. Un eterno presente, lo referente a que no es algo estático tampoco, ¿no? Sino que Él abarca el tiempo. Él no se queda en el pasado, en el presente y en el futuro. Él trasciende eso, mis amados. Trasciende eso. Y cuando habla de ello, no se queda solamente en Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22.
va más allá. Hay cosas cuando estemos con el Señor que llegaremos a conocer, de las cuales será algo maravilloso en la cual nosotros vamos a estar conociendo. Mis amados, vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 23. Éxodo, un pasaje bastante conocido. Éxodo capítulo 33, versículo 23, y es un pasaje bastante conocido, en la cual Moisés tiene esta petición. 33, versículo 23, dice: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no será, ¿qué? Mi rostro. Aquí nuevamente entra el tema de la parte del antropomorfismo, ¿sí? En la Biblia, Dios no tiene espalda. ¿Pero a qué se refiere a ello? Se refiere de que en el caso de que nosotros no podemos dimensionar la presencia de Dios en todo momento en nuestra vida. No podemos dimensionarla. Acuérdese de lo que nos dice este pasaje desde el capítulo 33, aquí de Éxodo, en lo referente al versículo 16. Y dice el versículo 16: ¿y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hace referencia de la presencia de Dios, dice el versículo 15, permítame la parte. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia. Cuando habla de presencia, habla de estar en la voluntad de Dios, pero también habla de Dios está en todo lugar, estar consciente de que Él no está limitado a que se va a quedar aquí cuando salgamos. Estar en la voluntad de Él. Estar en la voluntad de Dios. Mis amados, sobre ello podemos decir que esta presencia es estar en todo lugar, en toda parte, pero no disminuye la representación que nos habla la Biblia de que Dios también elige estar presente en forma única también en los creyentes. La Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que por la fe Jesús habita en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo, primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, y capítulo 6, versículo 19, de que Él hace de nosotros su morada, su templo. En el caso de Jesús, siendo Dios en la encarnación, en su parte divina, no eclipsó el ser omnipresente. Acuérdense lo que nos dice el Evangelio de Juan, en el caso de Natanael, ¿sí? En el caso de Felipe y Natanael: yo estaba ahí contigo cuando estabas debajo de la palmera. Esa parte divina de Jesús, si bien Él era encarnación humano, pero también divino, en su parte divina no fue eclipsada, no fue opacada, no fue quitada esa omnipresencia de Jesús. Amén. Amén. Encontramos también, mis amados hermanos, que frente a este atributo, la omnipresencia de Dios es a la vez una doctrina bíblica y necesaria que lleva a los creyentes a adorar al único Dios verdadero como Señor sobre el espacio y el tiempo. Ese es un Dios eterno. Por eso la Escritura habla de sempiterno. La palabra sempiterno quiere decir el eterno entre los eternos.
porque muchos seres humanos y muchos antiguos dioses se atribuían una eternidad, pero una eternidad, como lo compartíamos inicialmente, territorial. Ellos no eran omnipresentes. Nuestro Dios es un Dios no limitado al espacio porque Él creó el espacio, no limitado al lugar porque Él creó el lugar, no limitado a lo material porque Él es espíritu. Ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que yo tengo. Si usted viaja, Él va a estar con usted. Si usted se queda en su lugar, Él va a estar ahí. Pero la pregunta es, ¿en esa omnipresencia de Dios está usted en la voluntad de Él? Que eso es estar también en esa omnipresencia. Que Dios nos ayude a que ese Dios maravilloso, que no está limitado al aquí y el ahora, que no está limitado al pasado, presente y al porvenir, porque Él lo crea, Él lo trasciende, sea dirigiendo nuestras vidas. Amén. Amén. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú estuviste cuando estuve riendo, Señor, pero también estuviste cuando mis lágrimas, Padre Santo, Señor, rodaron por mis mejillas, Señor. Gracias, Señor, porque tú estuviste cuando estuve con mi familia, pero también cuando salí a hacer diligencias, Señor. Gracias porque tú también estuviste, Señor, en ese accidente que tuve cuando era joven, pero también estuviste cuando yo nací. Tú lo llenas todo, tú no te escapas ni en ningún momento de mi vida porque tú trasciendes el tiempo. Señor, tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero un día, Señor, la humanidad dará cuenta en dónde estar en la eternidad. Si en una eternidad de condenación o una eternidad de salvación, en la cual solamente podemos tenerla a través de Jesucristo. Un eterno presente contigo o una eternidad de sufrimiento y de aflicción. Ayúdanos a perseverar en esta salvación hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén. 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 Que Dios les continúe bendiciendo.